Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión lo que vamos a trabajar son los logaritmos, ¿bien? Y lo vamos a abordar desde la operatoria de los logaritmos, ¿sí? No desde la parte de las funciones, sino que desde las operaciones, ¿bien? Antes de empezar a aplicar lo que se conoce como definición del logaritmo, lo que vamos a hacer es indicar qué es cada parte, ¿sí? Tenemos este numerito que va a aparecer acá en lugar de la B, se llama argumento, ¿sí? Después vamos a ver qué condiciones tiene que pasar con el argumento, ¿sí? Qué es lo que tiene que suceder. Hay algunas cuestiones que tenemos que analizar a la hora de ver este argumento, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Este numerito de acá abajo se va a denominar base, ¿bien? Y el resultado que obtenemos, ¿sí? Se va a llamar logaritmo. ¿Bien? Bien, como dijimos recién, este argumento, ¿sí? Que acá lo vamos a llamar, lo llamamos como B, ¿sí? Tiene que ser mayor a 0. Esa es la condición que tiene que suceder para que nosotros podamos aplicar el logaritmo ¿sí? Vamos a ver ahora qué es la definición del logaritmo. Bien, nosotros tenemos logaritmo en base a de B es igual a X si y solo si A elevado a la X me va a dar B. Es decir, si yo a A lo elevo a la X, me tiene que dar como resultado B. ¿Bien? Esa es la definición del logaritmo como una operación, analizado desde la operatoria. Vamos a ver un ejemplo, fíjense. Luego tenemos logaritmo, algo simple vamos a ver. En base 2 de 16, ¿a qué va a ser igual? O sea, yo lo que tengo que pensar, ¿sí? Recuerden, si y solo si, 2 elevado a qué número me da 16. Bien, evidentemente acá al 2, si lo elevamos a la cuarta potencia, me va a dar 16. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo va a ser 4. ¿Sí? Esa es la manera de pensar de forma práctica lo que se conoce como logaritmo. Pensemos ahora en este ejemplo, ¿sí? O sea, si nosotros aplicamos la definición del logaritmo, tendríamos que pensar 2 elevado a qué número me va a dar un cuarto como resultado, ¿sí? Fíjense que evidentemente este 2 debería sufrir un cambio para que se transforme en una fracción, ¿sí? Fíjense, debajo de este 2, cuando no hay nada, hay un 1, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar en que la base ahí, esta base de acá, se tiene que invertir, y además de invertirse, para que este 2 se transforme en un 4, tiene que elevarse al cuadrado, ¿no? Entonces me va a quedar que si al 2 yo lo elevo a la menos 2, me va a dar un cuarto. ¿Por qué? Porque este menos 2 hace que este 2 se invierta, es decir, acá abajo hay un 1, ¿sí? Hace que esto se invierta, ¿bien? Y la potencia pase a ser positiva. Y eso me va a dar como resultado un cuarto. Por lo tanto, el resultado que voy a obtener acá va a ser menos 2. Siempre, esto es un consejo que les doy, cuando nosotros tenemos en el argumento una fracción, analicen que es muy probable que el exponente al que tengan que elevar va a tener que ser negativo, ¿sí? Si la base es un número entero y el argumento es una fracción, si lo tienen que calcular de esta manera, piensen en esta opción de que la base tiene que invertirse, por lo tanto, para que se invierta, el exponente debería ser negativo, como figura acá abajo en el ejemplo que acabamos de hacer. Bien, vamos a analizar ahora lo que son las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar con estas dos propiedades, en donde dice logaritmo en base a de A es igual a 1. Entonces, fíjense, esto si nosotros aplicamos la definición acá, decimos, bueno, si solo si, ¿qué tiene que pasar? A elevado a la 1 me da A. Y esto es una obviedad, porque si A lo elevo a 1, me vuelve a dar A. ¿Sí? Imaginando que acá tenemos un número. Vamos a ver un ejemplo, fíjense. Logaritmo en base 2 de 2. ¿Esto a qué va a ser igual? Y si yo pienso en la definición, 2 elevado a qué número me va a dar como resultado 2. Evidentemente al 2, si lo elevo a la 1, me da 2. Y esto sucede siempre, ¿sí? Esto, cuando yo tengo base y argumentos iguales,
el resultado del logaritmo me va a dar 1 siempre, ¿sí? Vamos ahora a la propiedad de acá abajo. El logaritmo en base a de 1, ¿sí? Cuando en el argumento tengo un 1, siempre va a ser igual a 0. Ahora, si nosotros aplicamos la definición, sí, solo sí, a elevado a la 0 me da 1. ¿Bien? Entonces, digo, bueno, pero hay una propiedad de la potenciación que me dice que todo número elevado a la 0, exceptuando el 0, me da 1. Entonces, si yo digo, bueno, el logaritmo, esto es un ejemplo, en base 2, ¿sí? O le vamos a poner en base 8, para cambiar un poquito el ejemplo. De 1, aquí va a ser igual. Es decir, si yo aplico la definición, ¿sí? 8 elevado a qué número me va a dar 1, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho recién que todo número elevado a la 0 siempre me va a dar 1, exceptuando el 0. O sea, acá tengo que aclarar que A tiene que ser distinto de 0. ¿Bien? Entonces tenemos acá el resultado va a ser 0, por lo tanto acá iría 0. Continuando con las propiedades de los logaritmos, en este caso vamos a analizar estas dos propiedades, ¿sí? Vamos a arrancar primero con esta, que es cuando tenemos en el argumento una multiplicación. ¿Bien? Si nosotros tenemos una multiplicación en el argumento, lo que podemos pensar acá es lo siguiente, que voy a tener la suma, el logaritmo en base a de x, más, ¿sí?, el logaritmo en base a de y. Es decir, si yo tengo una multiplicación en el argumento, lo que puedo hacer es transformarlo en una suma de logaritmos, pero no tengo que olvidarme que la base del logaritmo no cambia para los dos logaritmos, ¿sí? Es la misma. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, tengo el logaritmo, vamos a hacerlo con color negro, logaritmo en base 2 de 8 por 16. ¿Sí? Esto, si yo aplico la propiedad esta de los logaritmos, me queda el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 16. ¿Sí? Fíjense que estos dos logaritmos lo podemos calcular de manera inmediata. ¿Por qué? Porque yo pienso, ¿qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 8? Evidentemente va a ser 3. 3 elevado a la 2 me da 8. Más, ¿a qué número elevo el 2 para que me dé 16? A 4. Por lo tanto, 3 más 4 me da 7. Y este es el resultado del logaritmo de 8 por 16. ¿Sí? Es una manera de desarrollarlo para poder ir pensándolo y armándolo mentalmente. Bien, ahora vamos a la otra propiedad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora, en vez de tener una multiplicación, tengo una división en el argumento. ¿Sí? Acá lo que voy a poder plantear, que me va a quedar la resta de los logaritmos. Logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Es decir, si yo tengo una división, lo puedo transformar en la resta de los logaritmos, pero siempre teniendo en cuenta que este a se mantiene constante para ambos logaritmos, ¿sí? Entonces vamos a analizar ahora un ejemplo. Vamos a ver el mismo, pero con una división. Fíjense, tenemos el logaritmo en base 2 de 16 dividido, por ejemplo, 8. ¿Bien? Entonces tenemos el logaritmo en base 2 de 16 menos el logaritmo en base 2 de 8. ¿Bien? Acá, como ya los tenemos resuelto acá, el logaritmo en base 2 de 16 es 4, menos el logaritmo en base 2 de 8 es 3, ¿sí? Por lo tanto, 4 menos 3 me da 1 y este es el resultado de este logaritmo, ¿sí? Recuerden, si tengo una multiplicación, puedo expresarlo como la suma de los logaritmos, una multiplicación en el argumento. Si tengo una división en el argumento, puedo expresarlo como la resta de los logaritmos. Bien, otra propiedad que podemos analizar acá es cuando yo tengo en el argumento una potenciación, un exponente, ¿sí? Lo que me permite hacer a mí cuando yo aplico un logaritmo es a esta
a este exponente o esta exponente de la potencia lo puedo llevar multiplicando acá adelante. Entonces esto me quedaría y por logaritmo en base a de x. ¿Bien? Es decir, fíjense, de tenerlo como exponente, ¿sí?, en el argumento, pasa a hacer una multiplicación al logaritmo, ¿sí? Lo vamos a analizar ahora con un ejemplo. Supónganse que tenemos el logaritmo en base 3 de 27 elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer, según lo que nos dice esta propiedad, es que a este 4 lo podemos llevar hacia acá adelante y nos va a quedar algo así. 4 por el logaritmo en base 3 de 27. Ahora, este logaritmo en base 3 de 27 lo podemos pensar mentalmente, ¿sí? Y decir, bueno, ¿a qué número elevo el 3 para que me dé 27? Bueno, eso va a ser 3, por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 27 es 3. Este 4 lo bajo y hago 4 por 3, 12. Y ese es el resultado de este logaritmo. Otra propiedad que vamos a estar analizando es lo que se conoce como el cambio de base, ¿sí? Si nosotros tenemos el logaritmo en base a de b, nosotros a este logaritmo tenemos un montón de maneras de poder expresarlo, ¿sí?, realizando este cambio de base, ¿bien? Yo puedo plantear lo siguiente, que va a ser lo mismo al logaritmo de b sobre el logaritmo de a, ¿sí? Cuando nosotros no indicamos ninguna base, ¿sí?, acá, en realidad lo que estamos indicando que es de base 10, ¿sí? Acá, cuando no hay nada, hay una base 10, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que hicimos fue cambiar las bases, pero se respeta tanto en el numerador como en el denominador. O bien, en vez de poner base 10, si quieren, pueden poner logaritmo en base c de b sobre logaritmo en base c de a. O sea, acá lo que se hace, ¿sí?, es buscar colocar la misma base en los logaritmos tanto en el numerador como en el denominador. Esta propiedad suele utilizarse, ¿sí?, más que nada con esta parte de acá del medio, o bien con el logaritmo del tipo natural o neperiano, logaritmo neperiano de b sobre logaritmo neperiano de a. Esto es, cuando nosotros no podemos calcular un logaritmo a través de estas propiedades o que no sea de manera exacta, ¿sí?, poder calcularlo a través de la calculadora también, ¿sí? Es una buena herramienta para eso. Esta propiedad que tenemos acá, como dijimos recién, se llama cambio de base. Cambio de base. ¿Bien? Vamos a analizar ahora dos logaritmos que suelen ser de bastante utilidad, ¿sí?, los logaritmos especiales que nos suelen servir en la resolución, ¿sí?, como los mencionamos anteriormente, vale la pena que hagamos un pequeño apartado en el video, que es el logaritmo decimal y el logaritmo natural o neperiano, ¿sí?, logaritmo natural o neperiano. Bien, en el caso del logaritmo decimal, ¿sí?, son aquellos logaritmos, ¿sí?, cuya base es 10. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, bueno, un logaritmo decimal, estamos en realidad escribiéndolo de esta manera, logaritmo de a. Si no colocamos nada en la base, estamos asumiendo que su base es 10, es una base decimal, ¿sí? En el caso logaritmo natural o neperiano, ¿sí?, cuando nosotros escribimos logaritmo neperiano de a, en realidad es un logaritmo que tiene base e, ¿sí?, número e, ¿bien?, de a, ¿sí? Pero en vez de escribirlo de esta manera, ¿sí?, esto que es el logaritmo neperiano, se escribe ln de a, logaritmo natural de a, o logaritmo en base e de a es lo mismo, solo que es otra manera de escribirlo.